Vamos a iniciar las siguientes 12 clases del curso de Historia de Navarra. En este caso, el proceso histórico arranca desde el siglo XVI, desde la pérdida de la independencia hasta el siglo XX. En este caso, evidentemente, las últimas clases van a ser más complicadas porque es historia actual y hay mucha gente de la que esté, pues habrá vivido esos hechos históricos. Pero vamos a dar una perspectiva para comprender todo el proceso que se da, desde el XVI hasta el XXI casi, porque hay que explicar esa mitología que se ha generado en torno a la conservación del sistema foral, al respeto por parte de España de esos fueros. En este caso, en la primera clase se hablará del siglo XVI. El siglo XVI va a ser un siglo de adaptación del Reino de Navarra a las estructuras de la monarquía hispánica. No debemos de olvidar que lo primero que se ordena, sobre todo en Pamplona, en otras partes del territorio también, pero sobre todo en Pamplona, es la construcción de una gran ciudadela que controle a la ciudad. Siempre se nos vende o se nos dice, no, la ciudadela está por si nos atacan los extranjeros, los franceses. No olvidemos nunca que la ciudadela tenía dos baluartes mirando para dentro de la ciudad. Son los que se ha perdido con la venida del ejército. Pero ahí había dos baluartes que miraban hacia adentro. Esos baluartes miraban hacia adentro para poner los cañones mirando a Pamplona en caso de que en Pamplona hubiese una sublevación. Todo el siglo XVI nos viene a demostrar que es un siglo en el que la corona de España no se fía de Navarra y los navarros. Todavía los tiene asumidos como, entre comillas, franceses, es decir, como gente que hay gente que todavía busca su vinculación con la monarquía en el exilio. A este respecto debemos decir que el reino de Navarra independiente sigue vivo. En 1529 Carlos I se retira de Baja Navarra y queda Baja Navarra como el único espacio junto al Bearne vinculado a la monarquía navarra independiente. Y ahí va a ser donde Enrique II se establezca como soberano, como rey de Navarra. Luego heredará el reino su hija Juana y al final tendremos un Enrique III de Navarra que acabará convirtiéndose en Enrique IV de Francia. Ese es el camino que va a seguir esa Navarra independiente. Por lo tanto, vamos a tener reyes de Francia y de Navarra hasta el siglo XIX. En el caso peninsular vamos a tener a esa monarquía hispánica con la Casa de Austria, que va en todo caso a considerar siempre a Navarra como un espacio militarizado, un espacio donde lo que hay que tener es una frontera con un enemigo muy fuerte que es Francia y por lo tanto el control es militar. Pamplona se va a convertir en una plaza militar, en una gran ciudadela, y luego también lo que vamos a intentar entrever dentro de lo que podemos son a personajes de ese periodo. Nos interesa mucho, ya tenemos grandes nombres, ahí vamos a tener a Martín de Azpilcueta, a Francisco de Xavier, a Pedro Navarro. También vamos a tener que hablar evidentemente de Juana, la reina de Navarra, de Juana III, porque queremos ver cómo hacen esa evolución de ese reino independiente a entender esa nueva vinculación de estos territorios con una monarquía por encima de ellos. Y evidentemente también hablaremos del euskara, ese gran iceberg, como se suele decir, esa punta que entrevemos en la documentación, ese Pedro de Axúlar que nos habla de lo difícil que es que se entienda de un territorio a otro, hablándonos de todos los territorios de los que se habla en Euskal Herria. Euskal Herria, un término que se utiliza en el siglo XVI con toda asiduidad y toda tranquilidad en la documentación navarra, pues eso también lo vamos a ver y lo vamos a trabajar en esta primera clase.